El Faro es la tercera película que hago con Eduardo Miñona. Es una película que se filma una parte acá en Buenos Aires y otra parte bastante importante en Uruguay. Es una película que de alguna manera para mí era un desafío del punto de vista de la imagen. Tenía muchos exteriores y tenía muchas situaciones íntimas de los personajes de las dos hermanas. Una de ellas era una niña y bueno, era un problema a resolver que tenía Eduardo, que enfrentar esa situación de trabajar con una niña y con Ingrid Rubio, que bueno, ya era una actriz bastante reconocida en España. Para mí es una película con la cual yo tengo una relación, digamos, muy interesante con respecto a la imagen. Es una película que se filmó en analógico, se filmó en el 95, 96 y bueno, tenía digamos, situaciones complicadas, había situaciones interiores complejas y que me parece que se resolvieron de una manera muy dinámica para el cuento que tenía Miñona, ¿no? La parte lo que se filmó en Uruguay es toda la parte de José Ignacio, es la parte del Faro propiamente dicha, que es la que le da el nombre a la película. El personaje es un personaje que quiere y buscar, digamos, esa luz. Había toda una metáfora entre el título de la película y lo que le ocurría al personaje, y es la búsqueda de una verdad, En general, las películas de Eduardo Miñona todas tienen que ver con la búsqueda de alguna verdad, de algo que desenlace en los personajes una manera de ver la vida distinta, ¿no? Y en Uruguay filmamos mucho, en Colonia, en José Ignacio, y muy poquito en Montevideo. Y después filmamos acá interiores, acá en Buenos Aires. Ese fue uno de los temas que tuvimos, o sea, nosotros no veíamos material, el material tampoco viajaba todos los días, lo que se filmaba no viajaba todos los días a Buenos Aires, viajaba cada 3 o 4 días con alguien de producción, lo traía al laboratorio, el material se procesaba, se revelaba, se copiaba y ahí el editor lo visualizaba y tenía una conversación telefónica con el director o conmigo en el caso de que habría algún problema. Por suerte nunca hubo problemas, pero era como, había un delay, nosotros ya nos habíamos movido de Colonia para Montevideo y recién ahí nos enterábamos de cómo estaba todo el material que habíamos filmado en Colonia. Cuando nos movimos de Montevideo a José Ignacio, recién ahí nos enteramos de todo lo que habíamos filmado en Montevideo, o sea, era una situación de cierta incertidumbre hasta que el editor no veía el material y verificaba de que estaba todo lo que se necesitaba para contar las secuencias. No puedo caracterizar de que haya habido algunas tomas que hayan sido mejores que otras. Para mí esa película me costó mucho trabajo pensar sobre cómo iba a ser la imagen, el contraste que quería Eduardo que tuviera esa película, esa historia de estas dos, esta mujer, digamos, que empezaba a ser mujer y esa niña. Para mí yo centré todo el trabajo de la fotografía y de la iluminación en esa situación de búsqueda de estos dos personajes, de conocer la verdad. O sea, para mí la imagen tenía que ver con eso, con que se conociera una verdad. Y yo trabajé el contraste y la calidad de la luz, la fuerza de la luz en relación a eso. ¿Qué te pasa, Meme? Hijo de mil puta. Te quiero mucho, Meme. Después de mamá y papá, soy lo segundo que más quiero.
Cuando hablo de la mujer grande y la mujer niña es los dos personajes, las dos hermanas, o sea, una niña y una mujer que empezaba, una joven que empezaba a ser mujer, ¿no? Que empieza a buscar el amor, que empieza a buscar de relacionarse con ciertos hombres, o sea, esa era la búsqueda de estos dos personajes. Porque la historia no transcurre, no lleva mucho tiempo en el que ocurre toda la historia. La historia es una historia relativamente corta en tiempo y espacio. Y nosotros no tendríamos que manifestar ningún cambio significativo, pero sí cambios en cada una de las escenas donde la luz tenía que jugar un importante en relación a lo que le pasaba a estos personajes. O sea, la luz tenía un cierto contraste porque las conversaciones que habíamos tenido con Eduardo tenían que ver con que los personajes siempre tenían algo oculto. O sea, el contraste significaba de que había una parte de verdad y había una parte que no era tan verdad, digamos, o sea, no era mentira, pero tampoco, entonces, eso tenía que ver con la característica en general de los individuos, o sea, que nada es tan claro ni nada es tan oscuro, digamos, y sobre esa línea trabajamos con Eduardo, ¿no? La imagen de la película.